Nuestro moderador es el alcalde Hancock, quien nos va a orientar sobre cómo seguimos adelante. Buenas noches. Buenas. We are so glad to be with you all this evening. Estamos felices de estar aquí con ustedes esta tarde. This is a convening of the U.S. Mayoral Roundtable. Esa es la parte del US Mayoral Roundtable. And we have been all over the world doing these roundtables. This is the second year in a row that I have been here with our leader, President George Burciaga. Y hemos estado en todo el mundo. Esa es la segunda vez que tengo la oportunidad de estar aquí con ustedes, con nuestro líder, el presidente George Burciaga. We're going to have a easy, soft conversation this evening. Vamos a tener una conversación muy suave esta noche. And tell you a little bit about what we do and how, using technology, we have advanced our cities. Y les vamos a decir cómo utilizando tecnología hemos avanzado en nuestras ciudades. But first, I'm going to introduce myself, and then I'm going to bring George Burciaga up, and then we're going to introduce the other mayors, and we're going to have a nice conversation. You guys okay with that? Primero me voy a presentar y después le vamos a pedir a George Burciaga que venga. ¿Les parece bien? All right. Ok, bien. My name is Michael Hancock. I'm a former mayor of Denver, Colorado, in the U.S. Mi nombre es Michael Hancock, soy el exalcalde de Denver, Colorado, en los Estados Unidos. Our population was just under 750,000 people when I left. Nuestra población es como 750,000 habitantes cuando me fui. Denver was selected last spring by the U.S. State Department to host a summit of the Americas. El año pasado tuvimos el Encuentro de las Américas en Denver, que fue seleccionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. And many mayors from the Western Hemisphere, including the mayor of this great city, Bogota, Colombia, Claudia Lopez, came to Denver to discuss a lot of issues that we have in common. Muchos de los alcaldes del hemisferio estuvieron presentes, incluyendo al alcalde de Bogotá, Claudia López, para discutir lo que tenemos en común, los problemas de las ciudades. And what we walked away with is that no matter where you are in the world, federal governments and states represent the experiment of opportunity for their people. Y lo que descubrimos es que no importa dónde estás en el mundo, sea federal o estatal, nosotros somos los experimentos de la gente. But cities are the laboratories that make it work. Pero las ciudades son los laboratorios que lo hacen funcionar. So mayors are critically important to the welfare, the opportunities, and the progress of our nations. Así es que los alcaldes son esenciales para las oportunidades y el progreso de nuestras naciones. And that's why I decided to serve as a senior advisor to the U.S. Mayoral Roundtable and to come to cities like Bogota to discuss progress and innovation for our cities. Y por eso es que decidí ser asesor senior de la conferencia de alcaldes y venir a ciudades como Bogotá para hablar sobre estos procesos. So I need you all to make a lot of noise for this guy. He's really shy, but he really has the personality of a Wolverine. Let's welcome George Burciaga, the CEO of the U.S. Roundtable. Así es que perdón, así es que les voy a presentar a alguien que es una persona que no es muy abierta, pero que es un gran tipo, tiene la personalidad de un pequeño Wolverine, que es como, no sé qué es un Wolverine, es como un lobito, así es que bienvenida George Burciaga. Okay. I'm so happy to be here today. Estoy tan feliz de estar aquí hoy. Let me say thank you to the Expo I, Déjeme darle las gracias a Expo I, the associations, a la the mayors, asociación, a los alcaldes, and all of the mayors here, todos los specifically our mayors here. Let's give them a hand. específicamente a nuestros alcaldes. Vamos a darles un aplauso. So I have the great pleasure of working as the managing partner for the U.S. Roundtable. Tengo el gran placer de ser el administrador del US Roundtable. My focus is to change the way we live in all of our cities around the world by working with mayors. Mi enfoque es cambiar la manera en la que vivimos en todas las ciudades del mundo trabajando con alcaldes. So we're excited to be here, and I'm going to pass it on so we can get started. Así es que estoy feliz de estar aquí y lo voy a pasar para que podamos comenzar. Good afternoon. Buenas tardes.
My name is Shokwe Antar Lumumba, Mi nombre es Shokwe Antar Lumumba and I am the mayor of Jackson, Mississippi. y soy el alcalde de Jackson, Mississippi. Mayor Hancock, I think of him more as a Morpheus because he's almost in the heads of mayors and producing solutions. El alcalde Hancock, pienso más como un Morfeo que nos inspira a tener estas soluciones. But I'm interested in the discussion as we talk about what the similarities are between our communities. Pero estoy interesado en discusiones sobre cuáles son las similaridades entre nuestras comunidades. Because at the heart of our desire to become smart cities Porque al centro de nuestro deseo de hacernos en ciudades inteligentes is our desire to solve long-standing challenges within our communities. es nuestro deseo de resolver problemas de largo plazo en nuestras comunidades. And there is far more that we have in common than there are differences. Y hay muchísimas cosas más que tenemos en común que hay de diferencias. We were having a discussion with several mayors from Colombia earlier today. Tuvimos una presentación con algunos alcaldes de Colombia un poco más temprano And we talked about predictive technology. y hablamos de tecnología predecible. We talked about connectivity for communities. Hablamos de conectividad para comunidades. And these are important factors in today's world. Y estas son factores importantes en el mundo de hoy. My city, Jackson, Mississippi, has had long-standing challenges with water insecurity. Mi ciudad de Jackson, Mississippi ha tenido problemas de mucho tiempo con seguridad en el agua. And so we are investing in technology which is more predictive over where breaks take place in our distribution system. Así es que estamos invirtiendo en tecnología que nos ayuda a determinar dónde hay problemas en nuestro sistema de distribución. And more important than just that factor is we want to make certain that the technology can be used in a way that creates economic mobility. Y más que eso, queremos asegurarnos que la tecnología se utilice en una manera que genera movilidad social. I look forward to the conversation. I'll pass the mic along now and get further in the conversation later on. Ok, voy a participar aquí, voy a compartir el micrófono. Gracias. Una bienvenida para todos y para todas. Thank you, welcome to everybody. Mi nombre es Jairo Ortúa, soy alcalde del municipio de Fusagasugá, una ciudad intermedia muy cerca de Bogotá. Hi, I am a mayor of a city that is very near Bogotá. Fusagasugá. I cannot see it. Creo en la potencia de las ciudades intermedias para la transformación de la vida de las personas. I believe in the potency of intermediate cities for the transformation of the people's lives. Una ciudad intermedia es como una persona en crecimiento, un adolescente. An intermediate city is like a person in growth, like an adolescent. Si somos capaces de implementar estrategias, podemos transformar su vida para siempre. If we're able to implement the strategies, then we can change things forever. En el caso de Colombia tenemos retos en movilidad, en seguridad. In the case of Colombia, we have challenges in terms of mobility and security, Y nos interesa mucho aprender de la experiencia de todos ustedes. and we are looking forward to learning about your experience. Gracias. Thank you. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar en este espacio. Primero quiero agradecer. Oh, sorry. You have to No, that's translate. okay. They know who you are. Adelante, adelante. Okay. Primero quiero agradecer a ExpoI por tenernos en esta oportunidad, a los alcaldes, y poder informar un poco de todo lo que estamos construyendo. Yo soy Iris Arroyo, alcaldesa de Puriscal en Costa Rica. Fui invitada por la Mesa Redonda de Alcaldes, a quien también agradezco por la oportunidad. Para nosotros, al igual que todas las ciudades que están aquí presentes, es un gran reto. Si bien es cierto, se dice, desde las ciudades construimos, eso nos convierte a los alcaldes en los que tenemos la mayor responsabilidad para crecer y construir en el planeta. Es un reto todavía más importante para las ciudades
igual que como el compañero de Colombia de la ciudad de... Ajá. Bien. Ok. Fusa. También somos una ciudad pequeña en Costa Rica que está creciendo, que está visualizando en este momento cómo va a invertir todos los recursos que proyecta recibir en un futuro. La tecnología, por supuesto. Now I'm going to translate the whole thing. No, but so for purposes of our conversation, she's saying that she's here for the challenges of intermediate cities. She comes from a small city in Costa Rica, and she's very thankful to the U.S. Mayoral Roundtable for bringing her here. Okay. Un resumen, vamos a tener un resumen cada ciertos minutos. We'll do a short resume every few minutes. Lo importante es que al igual que los compañeros sabemos que tenemos muchas cosas en común. The important thing is that, same as my co-host, we have a lot of things in common. Y queremos aprender cada día más para honrar ese compromiso que tenemos los alcaldes de permitir el desarrollo en nuestras ciudades. And we want to learn so that we can honor that commitment that mayors have to the growth of our cities. Al igual que nuestro colega en Colombia, estamos tratando de invertir en tecnología, que a las pequeñas ciudades es lo que más funciona porque abarcamos la resolución de problemas con un menor costo. Like my colleague in Colombia, small cities have to invest in technology because that's the easiest way for us to resolve most effectively our problems. También estamos invirtiendo en problemas serios que tenemos de deslizamiento terrestre. We're also investing in issues that we have of landsliding. Monitoreando constantemente con nueva tecnología para recibir datos que nos permitan evaluar qué tan urgente es el invertir en las soluciones con respecto al deslizamiento. Using technology to constantly monitor how urgent it is for us to invest in resolving this on a long term. Pero también una de nuestras mayores preocupaciones en Costa Rica en general, But also one of our biggest concerns in Costa Rica in general es la seguridad. is security. Números creciendo, en algún momento pensamos que la paz que nos caracteriza como país era sinónimo de seguridad, y observando nuestra realidad actual y cómo los números aumentan, So we've seen the numbers grow, and we always assumed that the piece that characterizes our country just basically was the same thing as security, but we realized that it is not. estamos preocupados todos los alcaldes en buscar todos los recursos, pequeños recursos para algunos, grandes para otros, en invertir, en proteger nuestras ciudades. The mayors are, trying to invest all the resources that we have in protecting our cities, Invirtiendo en nuestras policías municipales investing in municipal police, y en toda la tecnología de cámaras para poder monitorear al menos nuestras entradas principales en cada municipio. and in technology with cameras so that we can monitor the entrance of our municipalities. Por supuesto que es un reto Of course, it's a challenge para ciudades que están en for crecimiento, cities that are growing, con poblaciones que tal vez sienten que la tecnología les priva un poco de su intimidad, with populations that feel that technology actually hinders their privacy, y que tenemos que invertir y tratar de ir avanzando poco a poco and that we have para to invest and poder advance little by little educar a nuestra población to educate our population, y que no sientan el golpe de esa monitoreo and that they don't feel hit by that monitoring de todos esos espacios of all of their públicos public spaces. que usaban tener a la libre sin tener que pues detectarles y sus rostros estar detectándose. Right, so that they were able to use before without their faces being detected. Igual estamos invirtiendo en todas las plataformas We're also investing in all the platforms
que nos permiten el poder estar entregando todos los datos de los predios, that allow us to give us all of the data from the spaces de los servicios públicos of- que entregamos, of the public services that we give, todo el inventario de caminos y cómo están actualizándose constantemente. all the inventory of that information and how it's being is being updated continuously. Y también nuestra ciudad está tratando de implementar desarrollo sostenible en cuanto a la electricidad solar en todos los espacios públicos y And now- edificios municipales. And our city is trying to implement solar technology in all of the spaces, public. El desarrollo sostenible también es un gran reto. Sustainable development is a great challenge. Es uno de los objetivos que perseguimos para activar nuestra economía y generar más recursos en nuestra It's municipalidad. one of the resources that we are trying to generate within our economy locally. Y por eso uno de los temas que hemos tratado de trabajar y de enfocarnos es el desarrollo de toda la parte turística, And so we have invested in trying to develop all the touristic area. que como conocen, Costa Rica es un destino pues bastante llamativo en And el as you know, mundo Costa Rica is a very well-known place in the world. y que hasta el momento nuestro municipio no ha podido explotar con todo ese potencial que tiene en su territorio. But our municipality has not been able to exploit all of the potential that the territory has. Pero nuestra mayor preocupación But our biggest es concern is... My translation? 2 minutes. Okay. Nuestra mayor preocupación es crecer It's sosteniblemente, to grow sustainably. asegurando que las otras ciudades en nuestro país que han desarrollado el turismo no repitamos los errores en los que han caído para tratar de que nuestro municipio realmente pueda ser sostenible lo suficiente en el futuro. So we just want to make sure that we don't make the same mistakes that the other cities have, so we can have sustainability in the future. Como lo dije, muchas gracias por sacar el tiempo, por escucharnos, Thank you for having time to listen to us. por tomar un poco de nuestra realidad y querer aprender de ella en cada una de las localidades que están acá presentes. Muchas gracias y buenas tardes. Yeah, thank you for wanting to learn more about reality. Thank you. Buenas tardes. Me llamo Major Adrian Perkins. I am the former mayor of Shreveport, Louisiana. Soy el alcalde Perkins, el exalcalde de Shreveport, Louisiana. Shreveport is the third largest city in Louisiana. Our population is 200,000, so we are a mid-sized city in the United States. Shreveport es la tercera ciudad más grande de Luisiana con 200,000 habitantes. And as a mayoral candidate, I ran on a technology platform, Cuando so era I was the candidato- smart city candidate. Cuando era candidato, usé como plataforma las ciudades inteligentes, es que soy un candidato de ciudades inteligentes. So while I was in office, I assigned the city's first chief technology officer. Cuando estuve en oficina, cuando era yo alcalde, designé al primer oficial para tecnología de la ciudad. We established a real-time crime center that actually monitors and places surveillance throughout the city to assist our police department. Establecimos un sistema de monitoreo en tiempo real, que fue el primer sistema que nos permite ver en tiempo real lo que está sucediendo en la ciudad. We expanded broadband access to thousands of families in my city. Expandimos el acceso al Internet a miles de familias en nuestra ciudad. And we were the first city in the United States to identify that the coronavirus was impacting minority communities more than it was impacting other Y communities. fuimos la primera ciudad en los Estados Unidos en determinar que el virus corona estaba afectando a las minorías más que a otros grupos en el país. And despite all that success and my passion for technology, Yeah, technology dwindles down to one thing, and that's helping people. Y a pesar de todo mi interés en la tecnología tiene que ver con una cosa que es ayudar a la gente. So I ran for office because I wanted to help people and I wanted to serve. Así es que me postulé porque quería ayudar a la gente y quería yo servir.
And before I was an elected official, I served in our military for 8 years. Y antes de ser electo, serví en nuestro ejército por 8 años. So I'm really looking forward to this conversation and being here in Bogota. Así es que estoy realmente estoy feliz de estar aquí en Bogotá y de participar en esta conversación. To see how your mayors are addressing your problems here utilizing technology. So hopefully I can take that back with me to the United States and we can continue to help people. Para ver cómo sus alcaldes utilizan la tecnología y espero poder llevar esas lecciones de regreso conmigo a Estados Unidos. Yeah, thank you. Gracias. ¿Vas a cantar? Voy a cantar. No, también agradecerle a la Asociación de Ciudades Intermedias que me invitaron al panel, solo para contar un poco desde donde trabajo, que es la Asociación de Ciudades Inteligentes y Alumbrado Público. Okay, I just wanted to thank the ASO Intermedias for inviting me. I wanted just to briefly tell you about where I live, which is the Association for Smart Cities and Public Lighting. Y este panel está relacionado a la visión de las ciudades intermedias, las nuevas ciudades, las nuevas comunidades. And so this panel is dedicated to talking about mid-sized cities and their communities. Y hoy tuvimos la oportunidad de ver la política nacional, George, del Departamento Nacional de Planeación. We had the opportunity to look at national policy from the National Department of Planning. Y eso se ha venido aterrizando a las ciudades colombianas, que escuchaba pues, que tienen estos retos de brechas sociales, inseguridad. Bueno, tenemos problemáticas. And this is related to the Colombian cities that have to do with security and social imperities. Y hemos tenido la fortuna de contar hoy en el evento con Asocapitales, que agrupa las grandes ciudades. Hoy tuvimos al alcalde de Ibagué, al alcalde de Soacha. So we also included capital cities and we had some important mayors as well. Y obviamente es muy importante esta nueva asociación que lleva más o menos un año, ASO Intermedias. And of course, ASO Intermedias is only a year old, but it's an important organization. Y con todo este potencial de estas ciudades más compactas, ciudades que se pueden planear mejor. And with this potential from the cities that are smaller, easier to plan. Y también hemos tenido la fortuna de contar en el evento con la otra asociación, la Federación Colombiana de Municipios. We have also had the opportunity to have the Colombian Association of Municipalities present in this event. Y solo quería cerrar con la importante reunión que se sostuvo hoy con los alcaldes de ASO Intermedias. And I wanted to talk about the important meeting that we had today with the mayors from ASO Intermedias. Y reforzar ese mensaje que se va a seguir generando esos espacios de colaboración entre las asociaciones. And to reinforce that it is good to have these spaces of communication among associations. Para aprender de los éxitos de las ciudades de Estados Unidos. To learn about the successes of cities in the United States. Y posiblemente también encontrar para ustedes aprendizajes de las experiencias colombianas. And hopefully also take lessons from the Colombian experience. Gracias. Thank you. So we have time for just one question, and we'll ask our panelists to be brief. This panel Tenemos tiempo para una sola pregunta y vamos a hacerla con este panel. will appear tomorrow at 2:30 p.m. Mañana tendremos este mismo panel a las 2:30 de la tarde For its official panel and a real deep conversation about cities and innovation. para una conversación más profunda sobre ciudades e innovación. But let's get one thing out of the way because a lot has been discussed here. Vamos a decir una cosa porque muchas cosas se han platicado aquí. Different cities Algunas ciudades, are working on a lot of different things related to smart cities. diferentes ciudades están hablando de diferentes cosas relacionadas a ciudades inteligentes. Alcalde Herrera talked about sustainability. El alcalde Herrera habló de sostenibilidad, Clean technology we had. tecnologías limpias, Mayor Perkins talked about safety and human well-being of its people. seguridad y el bienestar de la gente. And of course, Mayor Lamumba talked about the importance of quality of water and monitoring the safety and the cleanliness of his water. El alcalde Lumumba habló del agua y de la importancia de que esté limpia y de la seguridad del agua.
But what we know is that safe cities have to work within a system. There are a lot of systems, whether it's infrastructure, safety, environment, sustainability. They must work intravenously to be successful for the people that is designed to serve. But there's a debate. Las ciudades inteligentes tienen que trabajar intravenosamente en muchas áreas, incluyendo sustentabilidad, ecología, etc. There's a global debate on what safe cities is. Hay un What is a debate safe global. city? Hay un debate global sobre lo que quiere decir ciudades seguras. Not a safe city, I meant a smart city. Perdón, quise decir ciudades inteligentes. What is a smart city in your mind? ¿Qué es una ciudad inteligente en su mente? Okay, we'll start with Marilyn Monroe. A ver. Well, I would say that, and I'll do like you did. Yo diría, me voy a parar también para ser como tú. You know, I say that a smart city is more than just a city that looks at efficiency, which is important. Una ciudad inteligente es mucho más que una ciudad que ve a eficiencia como importante. But as we look at innovation, Pero como vemos innovación, we have to make certain that it rescues people as opposed to put them in a different cycle of humiliation. nos tenemos que asegurar que rescatamos a la gente y no los ponemos en un círculo repetitivo de humillación. So like Mayor Hancock said, it has to work intravenously with community and workforce. Como lo dijo el alcalde Hancock, tiene que trabajar intravenosamente con comunidad y fuerza laboral. And just by example, while I am the mayor of Jackson, I'm originally from Detroit, Michigan. Y por ejemplo, aunque soy el alcalde de Jackson, originalmente soy de Detroit, Michigan. And Detroit saw this innovation versus workforce debate taking place. Y Detroit vio este conflicto entre innovación y fuerza laboral. And as auto manufacturers went more towards robotics, Y así cuando las manufacturas se movió hacia robótica, instead of taking the recommendation of unions and giving people shorter work weeks while paying them the same amount of money, y en lugar de de escuchar a las uniones que recomendaron darles a las personas una semana laboral más corta, and instead they laid off significant portions of their workforce. en lugar de eso corrieron a una gran proporción de su fuerza laboral. But what they seem to forget Pero lo que se les olvida is that robots don't buy cars. es que los robots no compran carros. And so some of the most loyal consumers of those cars Así es que algunos de los consumidores más leales de esos automóviles are the people who were working to build them each and every day. son las gentes que trabajan en ellos todos los días. And so I want to lift up in this conversation of innovation how we make certain that it is available to the least common denominator. Por eso quiero asegurarme que cuando hablamos de innovación nos dirijamos sobre el denominador común más básico. And I look forward to discussing this more extensively tomorrow. Y espero platicarlo un poquito más a detalle mañana. Bueno, Well, en una frase, una ciudad inteligente In a es una phrase. ciudad que sabe tomar decisiones. in a phrase, a smart city is a city that knows how to make decisions. Una ciudad inteligente no es la que tiene más tecnología, no es la que tiene más computadores, más cámaras o más internet. It is not the city that has the most cameras or the most technology or the most internet. El primer paso para tomar decisiones inteligentes The first step to take smart decisions es tener la información disponible. is to have available information. Por eso debemos crear un esquema para tratar de captar la información que existe en una ciudad. That's why we need to have a framework so we can contain the information that's available in every city. El segundo paso para tener una ciudad inteligente es The que second step is tener la capacidad de analizar esa información To- para tomar esas decisiones inteligentes. to have the capacity to analyze the information so we can make smart decisions. El tercer paso es un paso ético. The third step is an ethical step. Es ponernos del lado de los más favorecidos, Is to look de los at, menos desfavorecidos, perdón, okay, is to look at things from the perspective of the least favored people, para que las decisiones de las políticas públicas los impacten directamente a ellos, so that the decisions made by public policy directly impact them. teniendo en cuenta que tenemos pocos recursos
debemos tener la inteligencia de ponerlos en los lugares donde se necesitan y donde generan más impacto. Understanding that we have limited resources, we need to focus on the areas where they are needed and when they can have the larger impact. Entonces hay que utilizar los recursos que tenemos That's why we have to use what we have para tomar decisiones que beneficien a los que más necesitan. to make decisions that benefit those who need it the most. Es decir, la tecnología debe estar In other words, a technology of the state para reducir las brechas sociales, to reduce the social gap, inequalities in social gap, para generar una mayor movilidad a quienes no tienen medios económicos, to generate more upper mobility to those who don't have the economic means, para proteger nuestro ambiente to protect our environment, y para saber dónde pueden haber potenciales riesgos y proteger a nuestra comunidad. and to determine where there could be potential dangers and protect our community. Gracias. Thank you. Muy bien. Very well. Yo quiero hacer un resumen de lo que pienso que son ciudades inteligentes I want to resume what smart cities are, para que no me corten con el tiempo so they y el traductor no don't sea tell me I tan only have 2 exento. minutes. Para mí una ciudad inteligente es To la me, que a smart toma city is the one that todos los recursos que tiene, tecnología, datos, todos sus recursos en takes general, all of its resources available y los utiliza para generar desarrollo sosteniblemente. and it uses them to develop for development that's sustainable. Y también se ocupa en intravenosamente And it also is occupied through intravenously, colocar todos esos recursos place all those resources en la educación de todos sus habitantes para poderla aprovechar al máximo. in a way that all of its inhabitants can really use it to the max. Listo, un breve resumen. Muchas gracias. Thank you. So my response is going to be a very technical response on Mi what a respuesta va a smart ser city muy is. técnica sobre lo que son las ciudades inteligentes. I teach in the spring. I taught at the University of Chicago a government and technology class. En la primavera de una clase sobre gobernabilidad y tecnología en la Universidad de Chicago, And right now I have a fellowship at Stanford where I study this topic. y ahorita lo estoy estudiando con una beca que tengo en Stanford. So my definition of a smart city Mi is definición de una ciudad inteligente it's a spectrum. es un espectro. And it can be a city with a single sensor at a red light if they're having traffic issues. Ok, puede ser una ciudad que tiene nada más un semáforo si tienen problemas de tránsito. That's the simple end of the spectrum. Ese es lo sencillo de ese espectro. And then the more sophisticated end of the spectrum are cities that have entire grid systems, whether the grid is a water system, whether the grid is a broadband system, but an entire grid with sensors throughout the city to monitor various things. Y el otro extremo son aquellos que tienen toda una cadena que puede analizar, por ejemplo, cómo se distribuye el agua y que tienen todo en esta cadena tecnológica. So a smart city is that spectrum, and obviously the way that city and government leaders deploy smart cities is to attack that particular city's problems. Así es que una ciudad inteligente es todo ese espectro, y lo más importante es cómo los líderes utilizan esa información para atacar el problema. Yeah, so if you have security issues, if you have water insecurity issues, if you have mudslide issues, you can push those sensors into those areas to be able to help your city. O sea que si tienes problemas de seguridad, o tienes problemas de agua, o tienes problemas de que tienes deslices, es importante que utilices toda esa información para poder generar políticas que ataquen el problema. Yeah, and at the end of the day, I'll just repeat the message once again. Y al In final del solving día, those problems, repito lo mismo. yeah, no, just at the end of the day, I'll repeat my message once again. In solving those problems, you're simply helping your people. Y repito mi mensaje, que es: al resolver esos problemas, simple y sencillamente estás ayudando a tu gente. Bueno, yo complementaría I would compliment con una frase que no es mía, pero que me gustó mucho, de un urbanista español, I want to tell you about this Spanish urbanist. que él habla de las ciudades con alma.
He talks of cities with a soul. Y yo creo que cada ciudad debe encontrar su propia personalidad, I think every city can find its own personality, su propia visión que le dé calidad de vida a sus ciudadanos. its own vision, what it leaves for its citizens. No podemos pretender que todas sean iguales. We cannot pretend that they all be the same. A mí me gustó la intervención de un alcalde a su intermedias hoy, que pensaba que su ciudad debe seguir siendo una ciudad pequeña, I like the presentation from one of the intermediate cities mayors who was talking about his small city. y que las personas se encuentren que puedan tener arraigo en su ciudad, They just want to make sure that they can have a viability in their city. que las personas que están, por ejemplo, en la ruralidad tengan oportunidades también, They want to make sure that the people who are in the fringe also have opportunities. y al final es eso, que cada ciudad tenga sus propias características, su atractivo para el turismo. And at the end of the day, it's about every city having its own characteristics and being attractive to tourism. Y que sea reconocida por algo, que tenga una visión que la identifiquemos en Colombia o en el mundo. And it's about being themselves, that they have a vision and that it can be identified in Colombia. So thank you. Will you join me in thanking the panelists once again? Nos darían, por favor, les queremos dar las gracias a todo el panel una vez más.